Bueno, queridos amigos, como les anunciamos, estamos con el doctor Oscar Iván Palacio, un gran experto en el tema pensional, que está haciendo en este momento una falta inmensa en el Congreso de la República. Él fue candidato al Congreso, no resultó electo o fue derrotado, como ustedes quieran decir, pero quien perdió fue el país, porque más que nunca hoy se necesitaría un experto en pensiones que desde el Congreso pudiera manejar este tema, abrirle la luz o hacerle luz a sus colegas, al gobierno nacional y al país, porque el país necesita la verdad. ¿Qué es lo que está pasando en este momento? Para plantear la cosa muy sencilla, porque esto tiene complicaciones inmensas que solo un experto como el doctor Palacio es capaz de entender así de corrido. Lo que está pasando es que hay una alarma muy grande porque la gente que está afiliada a los fondos de pensiones se puede pasar para Colpensiones. Y que eso puede ser una montaña, puede ser un alud completo, porque la gente entiende que le va mucho mejor en Colpensiones que en los fondos de pensiones. Y uno se pregunta, ¿y por qué? Los fondos de pensiones son manejados por gente experta, por gente extraordinariamente hábil en temas financieros, y la gente se quiere ir de ahí y se quiere ir para Colpensiones manejada por un gobierno que es un gobierno improvidente, complicado, que no sabe cómo manejar los temas. Doctor Oscar Iván Palacio, ¿por qué sería mejor estar en Colpensiones que en los fondos de pensiones? Ministro, muy buenos días, muchas gracias a usted, a su mesa de trabajo y a todos los oyentes. Es una pregunta para contestar a pedazos. El primer pedazo es este: los fondos son instituciones serias, tienen 15 millones de afiliados, el promedio de edad de ellos son de 40 años y cada colombiano ahí tiene, de los 15 millones, tiene 16 millones ahorrados en promedio. 7 hace años que no ahorra y 8 lo hacen cotidianamente. El promedio de cotización en un 80% es hasta 2 salarios mínimos. Entonces, con toda honestidad, hay una apreciación errónea. Si a mí como experto en pensiones, abogado, litigante, una persona que cotiza hasta mínimo y medio, me pregunta, Oscar Iván, ¿me voy para Colpensiones porque me da mejor? Debo contestarle con honestidad, quédese ahí si usted gana hasta salario y medio mínimo. ¿Por qué? Porque las personas que están en Colpensiones o en un fondo privado indistintamente, si cotiza sobre el salario mínimo y promedio de su vida, su pensión será un mínimo. Y en este caso, hoy, 2019, le va mejor a los que están en un fondo privado porque va a tener una pensión mínima con 1.150 semanas y en Colpensiones con 1.300 semanas. No olvidemos que para los riesgos de vejez, de invalidez o de muerte, los requisitos tanto en Colpensiones como en fondos privados son iguales. Y en Colombia, de los 11 millones de personas que cotizan, 2.800.000 en Colpensiones y 8.400.000 en los fondos privados, la mayoría lo hace sobre 2 salarios mínimos. Y para concluir, el 93% de los colombianos que hoy cotizan, 11 millones de ellos, lo hacen hasta 4 salarios mínimos, el 94%. ¿Dónde empieza la complicación? Es decir, hasta ahí no hay problema. Hasta 2 mínimos no hay problema. Hasta ahí, experto, le diría, quédese tranquilo en el fondo de pensiones. Que esto va madurando y esto va rebajando en la tasa de reemplazo que ahora le explico. ¿Cuál es el problema? Todos los colombianos que ganan más de 3,5 salarios mínimos, 8, 10, o sea, la clase profesional o media, médicos, abogados, economistas, profesionales calificados, que lo único que lo definen como clase media son estos 3 factores: tener una casa, tener un carro y tener un buen salario. Y no olvidemos que la pensión es el salario a futuro para lo que uno ha cotizado y ha trabajado. Entonces, el problema para estos colombianos, que hoy calculo yo en un alrededor de 600.000 personas que han cotizado en su vida pasada y presente 5, 8, 10, 12 salarios mínimos, es la tasa de reemplazo. ¿Y qué es la tasa de reemplazo?
Si yo en Colpensiones hoy, sin transición, cotizo 5 millones de pesos y he cotizado 1.400 semanas, es probable que mi pensión sea de 3.200.000 pesos, sobre 5 millones de pesos. Una tasa de reemplazo por ahí de 62%, con la nueva ley 797 de 2003. No estamos hablando de los antiguos, de 90%. Pero si soy un colombiano que he cotizado también 1.400 semanas en un fondo privado, y soy de las personas que no arrastró un bono pensional porque coticé muy poquito, 2 o 3 años antes del 94, y estoy cumpliendo 62 años o 57 si es mujer. Yo personalmente lo digo, ministro, esa persona con 5 millones de pesos escasamente llega a 1.200.000 pesos en cualquier fondo privado. ¿Por qué? Porque es que los fondos privados para pensionar, a mí me da pena hablarle en estos términos, que sé que usted es enamorado del derecho y de las finanzas. Tengo que hablar casi como un panadero, porque así lo entiendo, como todos los colombianos que así seamos profesionales, no tenemos una cultura financiera. Por cada 250 millones, que es difícil tenerlos en un fondo sin bono pensional, que es su cotización más rendimientos, si es mujer, casada con un esposo de la misma edad, no muy joven, y si no tiene y afortunadamente no tiene la desgracia de pronto tener un hijo inválido, necesita hoy 250 millones de pesos para tener derecho a un mínimo. ¿A un salario mínimo? Sí, porque las aseguradoras y se quejan que por la sobrevivencia hay riesgos y se acaba de ajustar y cada año va aumentando, porque en Colombia están hoy las mujeres en un rango de 75 años y los varones en un rango de 73 y cada año van a ser más las condiciones. Por si por desgracia tiene un hijo inválido o tiene un esposo joven o tiene varios hijos, necesita 270 millones. Entonces la primera pregunta, ministro, es: con 2 o 3 o 4 o 5 salarios mínimos no se llega fácilmente a 270 millones para un mínimo. Tendrá que ir a la garantía de pensión mínima el 80% de los colombianos. Entonces, la tasa de reemplazo es el porcentaje que me corresponde sobre lo que he cotizado. Si yo he cotizado sobre 10 millones de pesos toda la vida laboral, que es el 2%, el 0,5% de los colombianos, en Colpensiones la tasa de reemplazo es de 5.800.000 pesos. En un fondo, 2.400.000 pesos. ¿Por qué esa diferencia? Ministro, porque la ley es muy clara. La pensión en Colpensiones depende de unos estatutos legales. Cumpla un tiempo, cotice sobre unos dineros y eso le da una regla clara. Usted ha cotizado 1.300 semanas en Colpensiones sobre 10 millones de pesos y la pensión empieza en un 50% y termina en un 80%. Mientras más cotiza, más bajo. Entonces, una persona que tenga raceramente 1.300 semanas y cotice sobre 10 millones y cumpla la edad, tiene más o menos un 52% de la mínima de rasero. Pero si cotiza 1.800 semanas y lo hace sobre 5 millones de pesos, su pensión será de un 68%. Pero si cotiza sobre 2 salarios mínimos, 1.500 semanas, su pensión será de un 80% de la tasa de reemplazo. Pero en los fondos no es así. En los fondos tenga usted 250 millones de pesos y tiene un mínimo. Tenga 500 y tiene 2 mínimos y medio. Es una tasa de una regla de 3, un poquito más extendida. Si tiene 500 ya le dan 2 mínimos y medio. Pero es que en Colombia el 93% de los colombianos que trabajan 4 mínimos, que ganan hasta 4 mínimos, de pronto se escapan los de 2 mínimos a 4 mínimos con 30 años de cotización para que lleguen a los 250 millones de hoy. Estamos hablando en prospección. Pero ¿quién con el mínimo que recibe? Otra cosa, ministro. En Colombia usted cotiza sobre el 16%. Entonces le voy a hablar de los... el promedio de los que cotiza el 85% de las personas que están en un fondo privado, sobre 1 millón de pesos. Entonces son 160.000 pesos que van para cotización, de los cuales solo 115.000 pesos se da para su cuenta pensional.
O sea, 1.300.000 pesos al año. El otro 4,5%, que queda un 28% de la cotización, se distribuye así. 15.000 para la garantía de pensión mínima, que es un fondo sano, tiene 7 billones para todos los colombianos. Y ese 3%, o sea, esos 30.000 pesos mes, 360.000 pesos para 5 millones de colombianos que ganan un mínimo, se van para las aseguradoras, que generalmente son el mismo grupo de los fondos privados, y para la administración. Hay veces se cobran el 1% de administración y la aseguradora el 1,9%, pero ese 3% no lo verá en la cuenta pensional, y eso le arroja en solo administración a los fondos aproximadamente 1.500.000.000.000 al año, que es para ellos y que no volverá a ver nunca el cotizante. Obviamente, no estoy contra los fondos, son entidades serias, responsables, tienen 80.000 millones de dólares, pero hay cosas criticables. No son agresivos, no compiten, son 4 en el país. El gobierno, y ellos tampoco han hecho nada, tienen más amplitud para que no pase esa situación que a mí yo lo lamenté, y sé que usted todavía está ofendido pensando en los miles de colombianos que no generaron utilidad en el 2018 y pasa nada. Entonces, con este artículo que ha sacado el gobierno, no sé quién, no sé quién, señor ministro Londoño, pero con ese artículo el problema es delicado, porque no se va a ir la masa crítica, esos 600.000 colombianos que he visto personas en sanatorios, no estoy charlando, presos de la depresión. Un señor está en un sanatorio hoy, cuando le dijeron que queda con 1.300.000 pesos y gana 8 millones de pesos toda la vida, y lo único que ha tenido en su vida, sino que se va a ir todo el mundo. Y repito, ministro, para el esquema de personas que ganan hasta 2 salarios mínimos, los fondos son serios, responsables, obviamente. Ojalá disminuyan la cuota de administración, ojalá compitan más, ojalá sean más agresivos. Y sobre todo, ministro, hoy le traje a usted una cotización, un extracto. Necesito sus conocimientos, ministro, siquiera 20 horas. Usted que es especialista en finanzas, para que me lo explique. No le explican a nadie cómo funciona eso. El colombiano, y el albañil, el conductor de taxi que nos escucha, el ama de casa, el estudiante, debemos de tener una cultura financiera y el ahorro, empezando por eso. No lo entiende nadie. Lo necesito usted, necesito gente especialista. Los fondos le han faltado visión y claridad de una cultura de ahorro, entre otras cosas. Pero estamos en que la gente que tiene hasta 2 salarios mínimos no tiene problema, o hasta 4 salarios mínimos. No tiene problema hasta 2 mínimos. Y de 2 a 4 se lastimarían levemente. Levemente, sí. No vale la pena. No vale la pena, vale la pena cualquier derecho, pero realmente el drama es de los que ganan de 4 mínimos para abajo, porque su tasa de reemplazo es del 20%. Del 20, ¿qué quiere decir que la tasa de reemplazo es del 20%? A ver, coticé, tradúzcame eso, sí, en términos coticé, no puedo poner de mínimo, coticé sobre 5 millones de pesos toda la vida, 10 millones de pesos. Sí. En Colpensiones, en el peor de los eventos, con 1.300 semanas y mi edad, y la edad de 62 años, 57, si es mujer, es de 5.200.000 pesos, en el peor de los casos. Es decir, el que cotizó 10 millones queda con una pensión de 5.200.000. En un fondo, lo que he visto, y pensando que las pensiones futuras ya no van a tener el arrastre de los bonos pensionales, que no van a tener en eso, los he visto, ministro, con 10 millones, para no exagerarle a usted, de 2 millones de pesos máximo. Me consta porque litigo en eso. Habrán unos de 4 millones, pero no he visto. La mayoría, 1.800.000, 2 millones. Yo tengo el caso de 25 médicos que cotizan hace 20 años, se pasaron a los 40 años, a los 35 años, no sabían del tema, son de provincia y van a trabajar, llevan 35 años cotizando. Ya a la edad van a preguntar por sus pensiones y asustados. Los que no se pasaron hoy tienen pensiones de 5.600.000 pesos. En Colpensiones. En un fondo privado muy respetable, como todos los 4 fondos de Colombia, 1.300.000. Y me decía
esto no es para acá charlar, ministro. Me decía uno de esos médicos, doctor Oscar Iván, tengo 64 años, soy médico y estoy cerca de la muerte, de la enfermedad y la decrepitud de la vejez porque la veo a diario. Hoy todavía tengo novia, no tengo los problemas, pero como conozco este drama que me espera, no sé qué hacer, porque es lo único que tengo, un ahorrito de una propiedad, casi llorando. Ministro, los fondos son interesantes, mecanismo audaz, la economía lo necesita, pero en todos los países el problema de ellos ha sido la tasa de reemplazo, o digámoslo en el lenguaje que usted quiere, las pobres pensiones que dan comparados con las altas cotizaciones que hizo la gente durante toda su vida. A ver, y vuelve la pregunta otra vez. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque piensan como banqueros, ministro, y no se ofenda, la utilidad de ellos, las aseguradoras, y no perder nunca. Entonces, con esos 250 millones de pesos, ellos pagan un mínimo. 250 que para es garantizar un mínimo. El ahorro de la gente Sí. durante toda su vida. Sí. Entonces me dice el ministro, Oscar, ¿y qué pasa con esas personas que no van a juntar 250 millones, que son la mayoría? El gobierno, a través del Fondo de la Pensión de Garantía Mínima, tiene que responder. Entonces ahí el gobierno vuelve a jugar, porque es que hoy en día los fondos tienen 152.000 pensionados, así, 55.000 de vejez, 78.000 de sobrevivencia y 15.000 de invalidez. Pero el día que hayan 500.000 pensionados, ¿alcanzará el Fondo de la Garantía Mínima de Pensión? No va a alcanzar algún día. Porque, ministro, la verdad también es que un 11.5% para un país que empieza a envejecer. Les quiero decir, queridos oyentes, hoy, 2019, están naciendo los colombianos destinados por promedio existencial a vivir 90 años. Y sostener una persona después de los 62 años, 28 años, no. A mediano plazo, con el sacrificio de todos, tocará hablar de más semanas, más edad, más cotización. Eso hay que enfrentarlo. Pero realmente están haciendo los colombianos, porque cuando empezó el Seguro Social en el 67, el promedio de edad, de vida, esperanza de vida de Colombia eran 60. Hoy vamos en 75 y vamos aumentando cada 5 años un año de vida más. Entonces, y eso que no me ha dado, estoy hablando como un perdido hoy, agradezco este espacio. Pero usted está muy preocupado con la reforma pensional y saca cifras y critica y defiende a la gente. Pues, ministro, ¿a dónde se le queda hoy 3.200.000 colombianos mayores de 60 años que jamás tendrán una pensión? De los cuales 1.200.000 viven por la línea de indigencia. Y de los 2.500.000 colombianos en la línea de indigencia, la mitad son viejos. Y le vamos a salir con el auxilio del adulto mayor de 65.000 pues para hacer política. Vamos a seguir con los BETS, que son otros 70.000 pues con los propios recursos de la gente. Seamos agresivos. Está el FOMPE. Bueno, pero espérese, a ver, espérese, porque se me salta como en el cuento viejo de... Bueno, Listo, es un cuento viejo, no se me salte. Si esa persona, ese médico, que tiene o tuvo un ingreso mensual de 8 o 10 millones de pesos y ahora le aparece una pensión de 2 millones de pesos. Si se pasa para Colpensiones, ¿qué le sucede? Bueno, ministro, ahí viene cosas de mi trabajo y debo de ser muy objetivo. Si pasa este proyecto que en justicia debería de pasar, yo me afecto, tendré que ponerme a hacer otras cosas. El derecho es infinito, afortunadamente, y uno finito. Entonces la ecuación es muy fácil. Hoy los colombianos hasta los 52 años los varones y 47 años pueden moverse libremente de un fondo a Colpensiones o de Colpensiones a un fondo, porque podría convenirles. Hay 0,5% de la población por efectos herenciales. Después de eso, nada que hacer. La Honorable Corte Suprema de Justicia en su sala laboral hace 5 años ha venido diciendo hay nulidad relativa porque por falta de información veraz, coherente. Ministro, imagine que en el 91 parte de la Constitución
hubo la ley de consumidor financiero. Y ellos son unas aseguradoras y tienen como 10 requisitos: informar, estudiar, planificar, todo para cualquier persona que abra un producto financiero, en este caso un producto pensional que es una aseguradora, y no lo hicieron. Ellos no lo hicieron, sino con publicidad masiva y firme acá, sin ninguna asesoría. Faltaron al Estatuto de Consumidor Financiero, que en Colombia lleva 26 años. Y adicionalmente, en el 2005, cuando hubo una amnistía, a nadie le informaron. Entonces, la verdad es que los fondos, con el auspicio del gobierno de la época, porque el Seguro Social nunca le informó a sus afiliados que se quedaron. La lealtad fue el Seguro Social, que dejó ir su gente, y los fondos que no informaron debidamente. Afortunadamente, en los últimos 8 años apareció la figura de la doble asesoría, pero ya hay daño, estaba hecho para más de 600.000 colombianos. Entonces hay un problema ético. Me fui porque fui engañado y porque faltaron a la ley de consumidor financiero, y eso produce una nulidad relativa, susanable, pero para efectos laborales, dice la Honorable Corte últimamente que la ley de lo principal, lo accesorio sería la ley de lo principal, porque algunos jueces la estaban dando, pues estaban decretando la prescripción porque para la nulidad hay 3 años. Entonces dicen, pero en efectos pensionales no hay nulidad. Entonces ellos hoy tienen el camino de las demandas, y hay 15.000 demandas, pero pueden haber 100.000, 200.000, 300.000. Se están ganando la mitad porque prima el criterio de cada juez y de cada tribunal, pero en la Corte se está ganando el 90% en casación. Este artículo lo que propone, que no oro quién lo dice, pero es una papa caliente para todo el mundo. Si el gobierno dice que bien, se le vienen los fondos. Si dice que mal, se le da mucha gente encima porque dice que le está vulnerando una oportunidad justa de ellos. Realmente es que es un dilema, o los principios macroeconómicos del país, o hacer justicia con unas personas que se sienten engañadas. Es una cosa muy honda. Volvamos al tema. ¿Qué le pasa a ese médico que se va para Colpensiones? Si ese médico logra irse a Colpensiones hoy con una demanda, hoy ya no puede, hoy no puede. Pero tiene una demanda muy bien. Sí, se va para la Colpensiones. Entonces, esos 4, esos 5, esos 700 millones que tiene allá, se dan para Colpensiones. Los fondos que pierden un cliente para su futura aseguradora, porque las comisiones de los reaseguros y de los seguros y de administración, ellos se quedan, y esa plata la recibe Colpensiones inmediatamente. Y con la plata se financia la propia pensión del médico, que seguramente habrá un subsidio del Estado mayor que no esperaba. Pero como mínimo hay un problema resuelto de caja. Ese médico que según cuentas suyas va a recibir 1.200.000 o 1.500.000. Queda con 6 millones de pesos en Colpensiones. Bueno, eso era lo que le quería decir. Y es de elemental justicia. ¿Usted quiere pensionarse con 1.200.000 o con 6 millones para lo que trabajó? A ver, escoja. Escoja. A la gente no se le puede obligar a que escoja lo peor. No se le puede obligar. Entonces la gente se quiere pasar a Colpensiones para no recibir 1.200.000 o 1.500.000, sino para recibir 6. Sí, que para eso trabajó. Sobre la base de 10 millones de pesos de... Sí, ministro. Bueno. Qué dilema, qué dilema. Qué dilema, pero Colpensiones recibiría un mundo de plata. Claro. Porque toda la gente se viene con la plata que tiene ahorrada. Pero, ministro, ese no es un problema. No solo los 600.000 que se sienten afectados. Se vendrían 1 o 2 millones de colombianos que no quieren los fondos por A, por B, por C, por D. Y repito, para la gente que gana hasta 2 mínimos, yo lo recomiendo. Muy bien. Y entonces se vienen con toda esa plata y es un mundo de plata. Un mundo de plata para Colpensiones. Para Colpensiones. Y con una ventaja, el gobierno no tendría que girar las Colpensiones durante 3, 4, 5 años. Porque no podemos olvidar una cosa. Lamentablemente Colpensiones no tiene reservas, como debe tener. Muy bien, muy bien. Sí. Entonces se viene un platal para Colpensiones, sí. El gobierno no tiene que girarle a Colpensiones, tiene una economía fiscal enorme. Sanísima. Luego al gobierno le conviene eso. Sí, totalmente, ministro. A corto plazo, sí. Se está oponiendo a ese artículo sin justicia, pues porque le conviene.
Le conviene que se le venga toda esa plata. Claro. A largo plazo va a tener un problema porque va a tener que empezar a pagar la pensión de jubilación. Para un ministro que quiera caja, es una oportunidad de oro. Ya. Es decir, para el ministro que está en aulagas financieras, como decimos, Una oportunidad de oro. la maravilla. Se le aparecieron Y que después responde que venga. un poco de billones de pesos. Y el que venga detrás que arríe. Sí. Veo con mucha seriedad y con mucha profundidad a la ministra de Trabajo, que está en un escenario pues muy difícil, porque ella sí había dicho que su reforma pensional, porque hay un problema de fondo, ministro, para de pronto terminar, un problema de fondo, y es que el gobierno permitió hacer del plan de desarrollo una colcha de retazos. Metieron 4 proyectos de pensiones contrariando el criterio de la señora ministra que dijo en el 2019 que es una mujer seria. Entonces, el gobierno de alguna manera ha permitido esto, lamentablemente, y espero que se subsane en justicia. Bueno. Señores, queridos oyentes, esto pues es un lío monumental, pero que se sintetiza diciendo que la gente se quiere pasar para Colpensiones porque va a recibir una pensión de jubilación mucho mayor que la que recibiría quedándose en los fondos. Así es. Por razones que para qué volvemos a discutir, y eso es un enredo, simplemente quédele eso claro. ¿Por qué se quiere venir la gente para Colpensiones? Por eso. ¿Qué le pasa a Colpensiones? Que inicialmente recibe un platal. Todos los que se pasan al sistema de Colpensiones se traen su platica de los fondos de pensiones. Y eso es mucha caja. Mucha. Más adelante, el gobierno va a estar en un problema porque va a tener que empezar a pagar las pensiones a unos Que niveles. por supuesto no sería este gobierno. Y que desde luego será el gobierno que venga al que le dejen semejante herencia. Pero este gobierno la va a pasar muy bien, con una situación de liquidez muy buena. Entonces el gobierno se opone al artículo a sabiendas de que le iría muy bien con el artículo. Sí. Este gobierno. Es difícil para el gobierno y para la señora ministra. Muy bien, muy bien. Difícil. Es muy difícil la situación, pero la síntesis es que por mecánicas de todo este enredo, Colpensiones paga mucho más, tendría que pagar mucho más de lo que pagan los fondos de pensiones. Así es. Bueno, entonces ahí les queda esa inquietud. El doctor Óscar Iván Palacio nos ha contado un cuento muy complicado de la manera sencilla como la pueden contar solamente los que saben mucho de un tema. La difícil facilidad de los clásicos no se le olvide, y usted la tiene. Y usted resumió en términos muy sencillos una situación muy complicada, pero la gente se quiere venir para Colpensiones y desde el punto de vista de caja y por 3 o 4 años al gobierno le iría muy bien con un platal adicional, se le aparece la Virgen, pero a largo plazo el próximo gobierno o los próximos gobiernos van a tener dificultades muy hondas. ¿Lo comprendieron? ¿Les queda claro? Entonces ya saben, la gente ya tiene su maletica lista, su morral aquí en la espalda para irse para Colpensiones a recibir más plata de su pensión de jubilación. Es algo humano. Pero ¿y a quién le dicen que no? ¿Usted qué quiere? ¿1.500.000 o 6 millones de pesos mensuales? Pues no digan más, no me diga más. Doctor Óscar Iván Palacio, muchas gracias por estar en la hora de la verdad. A usted, a su ministro, a su equipo de trabajo, a los oyentes, muchas